Más allá de todas estas consideraciones, Janet Hirsenson y Jane Jenkins. La aventura de dirigir un casting. Más allá de todas estas consideraciones existe una jerarquía sobreentendida que decide a quién se puede elegir para qué papel, por la que se sabe quién es lo bastante importante para interpretar al protagonista y quién demasiado importante para hacer el papel de madre o de mejor amigo. Desde el policía de la esquina al chico bueno, todos los personajes se valoran de acuerdo con esta jerarquía, de manera que haya actores de la talla justa para cada papel. Naturalmente, esta jerarquía varía según el contexto. Un actor que es una gran baza para una serie de televisión puede que solo consiga un pequeño papel en una gran película. A un actor que hace un papel secundario en una película de Steven Spielberg pueden ofrecerle uno de protagonista en una independiente. Y, como hemos visto, la cotización de un actor cambia permanentemente. La preciosa mujer que ayer mismo estaba haciendo papeles protagonistas hoy ha quedado relegada a los papeles de madre comprensiva o de tía chiflada. El chico que hacía de criminal de segunda en la película del año pasado es el héroe romántico del éxito de esta semana. Aún así, existen algunas normas básicas. He aquí una clasificación aproximada, teniendo presentes las salvedades oportunas, de la jerarquía de Hollywood. En el peldaño más bajo están los aspirantes. Estos son la gente que acaba de salir de la escuela de arte dramático o de bajarse del autobús de Kansas o Nueva Jersey. Todavía están luchando por conseguir la tarjeta SAG, el carné del Sindicato de Actores Screen Actors Guild, por no hablar de representante, unas buenas fotografías y la experiencia laboral suficiente para escribir un currículum. En el escalón inmediatamente superior encontramos a los desconocidos actores de los que no ha oído hablar nadie, todavía. Tienen el carné SAG y puede que hasta representante, y ya han logrado aparecer en créditos una vez, o dos o tres. Pero ni siquiera Janet o yo conocemos sus nombres y seguro que nuestros directores tampoco. La siguiente categoría es la de los actores trabajadores. Estos son los artistas que conocen todos los profesionales de la industria y los aficionados al cine. Nosotras conocemos bien sus nombres y de hecho, los llamamos todo el tiempo, pero probablemente ustedes nunca hayan oído hablar de ellos, aunque reconozcan sus caras. Son los mejores amigos, los médicos, los gánsteres, los polis. La base de la cotidianidad del cine. Janet. Como la mayoría de los directores de casting, Jen y yo tenemos nuestros favoritos entre los actores trabajadores, gente que nos parece que tiene un rostro interesante, mucho talento, y un don para sacarle todo el partido a un papel pequeño pero jugoso. Por ejemplo, Edie McClurg es la señora rellenita y de morro prieto con un marcado acento del medio oeste a la que le di por primera vez un papel como Grace, la secretaria de Todo en un Día, Ferris Bueller's Day Off. A pesar de que es poco probable que alguna vez llegue a ser la estrella de una película, es una humorista increíble que trabajó durante una década con el famoso grupo de humor conocido como los Groundlings, y solía interpretar a personajes creados por ella misma en el programa diario de David Letterman. Cualquiera que haya ido al cine o visto la televisión en las últimas 3 décadas, casi seguro que la habrá visto, probablemente varias veces. La elegí sin dudar para Todo en un Día porque sabía que al director John Hughes le gustaba poblar sus películas de personajes peculiares y diferentes. John nunca ha considerado que un papel pequeño sea poco importante y ningún buen director lo cree, y siempre está buscando a alguien que pueda aportar un toque especial o encajar una frase con ingenio. De hecho, yo creo que una de las razones por las que acudió a nosotras fue porque sabía que nuestra oficina trabajaba especialmente bien con los papeles pequeños, a los que dedicamos una atención tan meticulosa como a los papeles principales. Enseguida me di cuenta de que con John iba a necesitar un montón de candidatos para cada papel y le gusta ver a mucha gente, pero en el caso de Edie sabía que no sería necesario. Como esperaba, en cuanto la actriz entró en el despacho, John empezó a sonreír. Sí, señor, pensé. Esto era inevitable. Edie lograba que brillara hasta el papel más insignificante y, a partir de entonces, cuando empezábamos a elegir el reparto de una película, John nos decía, muy bien, este es el papel de Edie. Oh, esperad un momento. ¿Dónde vamos a meter a Edie? Otro clásico entre los actores trabajadores es Troy Evans, al que se puede haber visto en el papel del malhumorado Frank Martin, el recepcionista de la sala de urgencias de la longeva serie de televisión Urgencias, ER. O tal vez en el papel del sargento Bob Pepper, el duro soldado inmerso en un apasionado asunto amoroso en la premiada serie Chana Beach.
Troy, al igual que Eddie, es un actor excelente al que dan papeles secundarios en el cine y papeles relativamente importantes en series de televisión, un medio que suele ser mucho más hospitalario con los actores que no son jóvenes, delgados y guapos. Pero también en el cine es necesaria la gente como Troy. Hay demasiados actores que parecen actores, pero Troy parece un tipo normal y corriente. Verle en el papel de mecánico, agente de policía o entrenador de fútbol supone añadir una inmediata dosis de realidad a la película, una sensación de verosimilitud palpable. El primer papel que le conseguí fue de camionero en otra película de John Hughes, Mejor solo que mal acompañado, Planes, Trains and Automobiles. Troy, con su expresión irónica y su cuerpo voluminoso, es conocido por ponerle garra, corazón y profundidad hasta en los papeles más pequeños. Hasta cierto punto, Eddie y Troy son prisioneros de su físico. Ambos tienen una presencia impactante, pero muy concreta. La verdad es que me encantaría ver que alguien le ofrece a Troy el papel de cretino inseguro o de pintor sensible y permitirle que actúe contra su estereotipo. Y no es que le haya ido mal el encasillamiento. Cuando le metimos en Mejor solo que mal acompañado, el pequeño papel del camionero se convirtió en una inesperada fuente de ingresos. La película exigía nieve y aquel año no había. Por lo general se intenta evitar el mal tiempo durante el rodaje. En esta ocasión lo iban buscando. La secuencia de Troy tuvo que retrasarse, y mientras no dejaban de pagarle. Al acabar el rodaje nos dio las gracias. Aquel papelito le había proporcionado el dinero suficiente a fin de darle entrada para comprar una casa. Por su parte, Eddie puede interpretar como ninguna otra actriz que yo conozca a la señora de mediana edad cotilla, chismosa y puritana pero morbosa. Sin embargo, hay algo en ella tan candoroso y juguetón que nunca se le podría dar el papel de mujer sexy o de vieja maliciosa. Nunca olvidaré su maravillosa e insoportable empleada de la empresa de alquiler de coches en Mejor solo que mal acompañado. Con todo el aspecto de la clásica matrona del Medio Oeste, sonríe dulcemente a Steve Martin mientras él explica frenético por qué necesita el coche que ella acaba de decirle que no puede alquilarle. ¡Oh!, exclama ella alegremente con su encantadora vocecilla. Bueno, pues entonces está usted bien jodido, ¿verdad? Nadie había logrado antes que la palabra, jodido, sonara tan casta y alegre. Su extraordinaria vis cómica es un auténtico regalo para las películas de John Hughes, pero es sencillamente demasiado divertida para el universo trágico y aterrador de Wolfgang Petersen, pongamos por caso. Connie Britton es una actriz trabajadora un poco más conocida a la que contraté como la mujer del entrenador en Friday Night Lights. Los espectadores de televisión la conocen por su trabajo en la serie de larga duración Loca Alcaldía, Spin City, y por sus apariciones ocasionales en el ala oeste de la Casa Blanca, The West Wing, pero la mayoría de la gente que reconocería su cara probablemente no sería capaz de decir quién es. Yo creo que es una actriz magnífica con una gran versatilidad. Ha demostrado su capacidad cómica en Spin City, mientras que el silencioso apoyo que ofrece a su marido añadía calidez y calado a Friday Night Lights, ofreciéndonos una visión del lado más íntimo del entrenador Gans. Todos nos alegramos de haberle dado ese papel, pero no esperábamos que los espectadores la reconocieran de la noche a la mañana. Jane. Como Connie, los actores trabajadores que tienen un poco más de campo de acción pueden aspirar a ascender a la categoría de nombres. Estos artistas pueden no tener la presencia, o el carisma, a fin de ser considerados estrellas, pero su aportación es esencial para cualquier película en la que trabajen. William H. Macy, por ejemplo, es un actor que ha alcanzado su propio nivel de estrellato. Su sola presencia puede dar luz verde a una película independiente o a una serie de televisión. Escribe y produce. Tiene una extraordinaria versatilidad. Nosotras le pusimos en el papel del cínico y charlatán investigador Charlie Cresco en Fantasmas del Pasado, Ghosts of Mississippi, de Rob Reiner, y estuvo igualmente brillante en Air Force One, su primera película de acción. También es un reconocido actor de teatro que fundó junto a su amigo de toda la vida David Mamet la New York City, Atlantic Theatre Company. Montones de aficionados al cine conocen su nombre y los entendidos en interpretación lo tienen en gran consideración. Del mismo modo, Allison Janney, a quien dimos uno de sus primeros papeles en el cine en Milagro en la Ciudad, Miracle on 34th Street, es muy conocida y respetada. Famosa en el mundo de la televisión por su trabajo en la serie de éxito El ala oeste de la Casa Blanca, trabaja en múltiples películas y, como Belle Macy, dedica algún tiempo al teatro,
donde puede aspirar a los papeles protagonistas. Como mujer de 40 y tantos años atractiva, fuerte y divertida, es parte del aglutinante de una película. Sin embargo, en la pantalla grande, por lo general, no pasa de ser una actriz secundaria, la amiga de Meryl Streep en Las Horas, The Hours, la mujer de Chris Cooper en American Beauty, la hermana de Jennifer Aniston en Mucho más que amigos, The Object of My Affection. Allison es un buen ejemplo de cómo una mujer con talento y atractiva, aunque no de una belleza espectacular y puede trabajar constantemente en la televisión, sin embargo, no alcanzar el estrellato en el cine. Su carrera demuestra que la televisión y el reconocimiento que ésta conlleva puede abrir el camino a importantes oportunidades, sobre todo para las mujeres. Edie Falco, estrella de Los Soprano y una de las protagonistas de la película Freedom Landes, es otro buen ejemplo de cómo una mujer, atractiva pero no espectacular, se ha labrado una sólida carrera basada en la televisión de calidad. Pero la popularidad en televisión puede ser un arma de doble filo cuando se trata de decidir el reparto de una película. Mientras que los directores de cine independientes suelen estar encantados de contar con nombres de televisión, los productores de primera fila tal vez no quieran un reparto de actores que se están viendo todas las semanas gratis. Todavía existe cierto esnobismo en el cine con respecto a la televisión, a pesar de que muchas de las estrellas de la gran pantalla salieron de ella: Tom Hanks, George Clooney, Bruce Willis, Queen Latifah, Jennifer Aniston, Will Smith, Denzel Washington, y a pesar de que HBO y Showtime han subido el prestigio de la televisión. Aún así, saltar del estrellato en televisión a una carrera en el cine puede ser difícil en ocasiones, en particular a las películas de primera línea. En la cabecera de la lista de nombres está la gente como Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Frances McDormand o Laura Linney, actores que pueden ser estrellas en ciertos contextos y nombres de primera en otros. En las películas más caras estos artistas interpretan los papeles secundarios más apetitosos, pero pueden llevarse los protagonistas en películas pequeñas, independientes o poco convencionales de cualquier manera. Truman Capote, en el caso de Hoffman, American Splendor y Entre Copas, Said Was, en el de Giamatti, Fargo y La Calle de las Tentaciones, Laurel Canyon, con M.C. Dormand, You Can Count on Me, Una Historia de Brooklyn, The Squid and the Whale, para Linney. Es poco probable que ninguno de estos fabulosos actores llegue a convertirse en superestrellas, y, por consiguiente, lo más seguro es que no logren que se dé luz verde a una gran producción con la sola fuerza de su presencia, aunque, desde luego, pueden hacerlo en películas más modestas. Pero son intérpretes sólidos y versátiles cuyos papeles van más allá del mejor amigo o la simple hermana. Puesto que la jerarquía hollywoodiense favorece a los hombres, es bien sabido que las películas con hombres importantes en los papeles protagonistas obtienen mejores resultados que los protagonizados por mujeres. Podemos hacer una distinción más, la que existe entre la mujer que solo interpreta a secundarias ante un protagonista masculino y la mujer que acepta papeles secundarios con protagonista femenina. Laura Linney es un ejemplo de la primera. En este punto de su carrera, ella es siempre la mujer más importante en pantalla. Si su papel es menor que otro, este ha de ser el del protagonista masculino, como ocurrió con Liam Neeson en Kinsey o con Jeff Daniels en Una Historia de Brooklyn. Frances M.C. Dormand, por su parte, aunque a veces es la protagonista femenina o estuvo dispuesta a ser la secundaria de Diane Keaton en Cuando menos te lo esperas, Something Has Gotta Give, y de Charlize Theron en Tierra de Hombres, North Country. Podía haber rechazado esos dos papeles tras su éxito en Fargo y seguiría siendo protagonista en películas independientes, pero también está abierta a aceptar papeles a un nivel que Linney seguramente ni siquiera consideraría. En la cima de la clasificación están las estrellas, gente como Halle Berry, Cate Blanchett, Robert De Niro, Cameron Diaz, Will Ferrell, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Kevin Kline, Heath Ledger, Al Pacino, Meryl Streep, Owen Wilson, Kate Winslet o Reese Witherspoon. Estos son los actores que constituyen el puntal comercial de la película, una de las razones principales por la que los espectadores van al cine. Las estrellas no suelen aceptar más que personajes principales, los papeles más importantes o los protagonistas masculinos o femeninos, el héroe y la heroína, el eje de la película. Si aceptan tocar el segundo violín, probablemente será con alguien de la siguiente categoría, la lista A. Los actores de la lista A son estrellas que pueden lograr que se haga una película. Su sola presencia en un reparto es suficiente para garantizar la financiación. Casi por definición, no suelen ser más de una docena de nombres, y casi todos ellos son hombres.
Como es bien sabido, las mujeres van a ver películas de chicos, pero los chicos no van a ver películas de mujeres, a menos que sea de Julia Roberts. De esto se deduce que Julia Roberts es prácticamente la única actriz de la lista A, aunque el Oscar de Reese Witherspoon por En la cuerda floja, I Walk the Line, y la popularidad que ha alcanzado tanto entre los hombres como entre las mujeres puede haberla ocupado a la categoría de Julia, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. Los chicos de la lista A son George Clooney, Russell Crowe, Johnny Depp, Eddie Murphy, Vince Vaughn, Mark Wahlberg, Denzel Washington, Robin Williams y Bruce Willis. Pero aún nos queda un escalón más, las auténticas superestrellas. Se podría decir que son los chicos de la lista Plus, actores que no solo pueden conseguir que una película se ponga en marcha, sino que prácticamente pueden garantizar que ésta dará beneficios. Como es fácil imaginar, se trata de Tom Cruise, Matt Damon, Harrison Ford, Mel Gibson, Tom Hanks, Brad Pitt y Will Smith. Cualquier película que estos chicos se propongan hacer, seguramente se hará. Al menos eso era lo que pensábamos cuando escribimos este párrafo por primera vez. Al repasar el libro ya terminado tuvimos que pensarnos lo mejor. Tal vez habría que pasar a Harrison Ford a la lista A, ha envejecido un poquito. ¿Y no se merece George Clooney estar en la lista A+? Luego se estrenó Truman Capote y se dieron los Oscar y volvimos a cambiar de opinión. Cuando este libro llegue a las librerías estoy segura de que la lista habrá sufrido nuevas modificaciones. Cuando salga la edición de bolsillo es casi seguro que habrá vuelto a cambiar. Pero lo que nunca parece cambiar es la jerarquía en sí. Algunos papeles tienen que hacerlos las estrellas, otros los nombres, y todavía hay otros que son para los actores trabajadores. Estar al día de quien está en cada categoría es parte de nuestro trabajo. Janet. Entonces, cuando miramos una foto, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué hace que una cara sea genial? En la mayor parte de los casos queremos actores que parezcan personas normales, no actores. Si lo que estamos buscando es una mujer bellísima o un chico guapo, un poco de aire de actor puede no estar tan mal. Pero si lo que buscamos es un dependiente de gasolinera, un terapeuta o un ejecutivo comercial, necesitamos a alguien que transmita cierta sensación de realidad, aunque también resulte excepcionalmente atractivo. Luego, queremos a alguien que parezca vivo e inteligente, alguien que parezca tener algo más detrás de los rasgos perfectos y los ojos bonitos. Es sorprendente la cantidad de gente que, a pesar de todo su atractivo, no resulta vivo en pantalla, es como si se encerraran en lo más profundo de sí mismos, dejando que la cámara no capte más que un rostro sin expresión. Los actores a los que la cámara quiere son justo lo contrario, todo su ser se les sale por los poros y los rodea de un aura indescriptible que se conoce como presencia en pantalla. Lo que queremos básicamente es alguien que capte nuestra atención. Por eso Janet y yo pasamos las fotos a esa velocidad. Por supuesto, también lo hacemos para preservar nuestra salud mental y hay tantas, pero además es una especie de prueba. Vas pasando las fotos una detrás de otra y, de repente, una de ellas hace que te pares. Tal vez ni siquiera sabes por qué y probablemente no tiene importancia. Si la fotografía ha captado nuestra atención existe al menos una posibilidad de que la persona real también lo haga. Una vez elegidas las fotos, miro el currículum que viene detrás. Primero compruebo los trabajos que ha hecho y su formación. Esta no es necesariamente una cuestión decisiva, si el candidato tiene una cara fabulosa y el papel no es demasiado largo. Puede no importarme dónde se ha preparado o con quién ha trabajado antes. Pero, a menos que esté desesperada, es muy poco probable que sugiera a una persona sin ninguna experiencia para un papel importante, ni siquiera para uno pequeño. El cine es sobre todo una cuestión de técnica. Hay que ser capaz de repetir un fragmento de escena una y otra vez, y siempre con el mismo nivel de intensidad. Al contrario que en el teatro, donde se tiene la oportunidad de construir un clímax emocional, el cine exige la habilidad para acertar con el tono exacto, y repetirlo en la toma 2, en la toma 5, en la toma 27, en la que haga falta hasta que se dé por buena. En igualdad de condiciones, preferimos actores que hayan hecho anuncios, televisión, cine independiente, papelitos, cualquier cosa que nos garantice su capacidad para dominar estas exigencias profesionales básicas para ponerse delante de la cámara. Aparte de las exigencias emocionales, están las físicas. Es necesario saber recordar las marcas, sentarse,
Levantarse o andar en el lugar exacto que ha marcado el director de manera que se respete la iluminación y el encuadre que quiere. Sí, él. Poli 3 no deja de farfullar su única frase o necesita 4 intentos para acertar con su marca. El director se preguntará por qué le hemos mandado un actor que le hace perder tanto tiempo de rodaje, que cuesta un dineral. De todas formas, nosotras podemos filtrar a los actores incompetentes en el proceso de pruebas. En este punto, una cara bonita compensa a un currículum pobre. Si el físico de alguien me gusta de veras, si mi instinto visceral me dice, sí, vamos a verla, puedo darle una oportunidad a un actor o actriz desconocidos. Por último, si las fotos que estamos mirando son de nuestros propios archivos, busco en la parte de atrás una cosa más, la demostración de si le hemos hecho ya alguna prueba o no. Si se la hemos hecho constará alguna nota del tipo, muy buena lectura, o, elegante, encantador, interesante. A tener en cuenta. Las notas son casi siempre positivas. Si vemos a alguien y no nos gusta, lo más seguro es que tiremos su foto y punto. ¿Para qué cargar nuestros archivos de actores mediocres cuando ya conocemos a más actores buenos de los que podemos contratar? Por supuesto, si un representante nos vuelve a mandar a uno de sus clientes y nos parece adecuado, no utilizaremos su pasado contra él. Para ser sincera, lo más probable es que ni siquiera nos acordemos de que le hemos visto antes. Lo sentimos, actores, pero vemos a cientos de personas. Es imposible que las recordemos a todas. Aunque si nos acordamos de ti, entonces sí, puede decirse que es una buena señal. De vez en cuando hay algún actor que es tan malo, o que se ha portado tan groseramente o de manera tan poco profesional, tanto en el rodaje como con nosotras, que guardamos sus fotos precisamente para recordar que no debemos darle una segunda oportunidad. En el dorso de esas fotos escribimos la temida sigla MABN, que significa no volver a verle nunca. Pero no hay de qué preocuparse, actores. No utilizamos estas iniciales a la ligera. No las concedemos solo por no ser demasiado bueno. Puede que haya tenido un mal día o puede que con unas cuantas lecciones de interpretación mejore sensiblemente. Hay que ser real y verdaderamente malo para que concedamos el MABN, e incluso después de recibirlo, se puede salir de esta categoría. Por ejemplo, el que entonces era un actor trabajador Jake Donovan en una ocasión perdió el control cuando montaba una escenita en la oficina e hizo un agujero de un puñetazo en la pared de escayola, pero le perdonamos cuando regresó, cargado de flores y disculpas, para repararla él mismo. Por otro lado, un actor que se comportó groseramente con la recepcionista, trajo un cuchillo real para una escena y amenazó con él sin la menor consideración por la seguridad de los demás, se llevó el MABN. Por supuesto, no era un actor muy bueno. Es posible que, de haberlo sido, también le hubiéramos perdonado. Jane. Una de las cualidades más difíciles de captar a través de las fotos es el atractivo sexual, sobre todo de las actrices. En nuestra sociedad se pide a las mujeres que sean sexualmente atractivas, pero no se les concede una gran libertad para expresar sus propios sentimientos sexuales. Por eso puede resultar difícil asignar un papel que requiera que una actriz muestre su sexualidad. Es una cuestión tan íntima y personal que es posible que ésta no esté dispuesta a compartirla con la cámara y varios millones de espectadores. Me acuerdo de hace años, cuando estaba trabajando en el reparto de Vivir sin aliento, Breathless, con Richard Gere en el papel que interpretó en la versión original el actor francés Jean-Paul Belmondo. Para el papel que antes había hecho la norteamericana Jean Seberg, buscábamos a una francesa, alguien capaz de transmitir una sexualidad que diera vida al apasionado romance de la pareja. En aquel momento teníamos como ayudante a una joven llamada Elisabeth Leustic, que casualmente era francesa. Ella nos trajo un puñado de revistas de moda de su país, Vogue, Elle y otras, en sus ediciones francesas. En ellas aparecía constantemente una modelo preciosa, con un aire estudiantil y fresco, pero con la característica sexual que necesitábamos. Caramba, dije. Si esta chica, además de ser tan guapa, sabe andar y hablar bien, es la que buscamos. ¿Te parece que deberíamos ir a París a verla? Pues sí, tuvimos que ir a París, donde conocimos a un buen puñado de actrices francesas. Y, por supuesto, Valérie Caprisky, la chica de las revistas, era exactamente como creíamos que sería. En aquel momento no tenía más que 20 años y, sin ser precisamente una muchachita ingenua, era la persona natural y espontánea que necesitábamos,
además de totalmente abierta respecto a su sexualidad. Descubrimos que la mayoría de las chicas francesas compartían esa sinceridad, lo cual me intrigó y me entristeció al mismo tiempo. ¿Por qué no podían las norteamericanas disfrutar de una relación igualmente relajada con su sexualidad? Tal vez todos seríamos un poco más felices. Y, desde luego, facilitaría mucho nuestro trabajo. También en el caso del estudiante sexy de una mente maravillosa, la sexualidad era un elemento importante. Para su breve aparición no buscábamos a una gran estrella, ni siquiera a alguien con un gran currículum. Pero necesitábamos a una persona que supiera hacer que aquella pausa funcionara, alguien que supiera mantener ese momento entre la invitación de Nas para intercambiar fluidos corporales y el culminante bofetón. En primer lugar, nuestra estudiante tenía que ser lo bastante sofisticada para que el público creyera que podría aceptar el primer acercamiento de Nas. Pero luego tenía que sacar a relucir un aire de indignación, una buena chica de la década de 1940 lo bastante convencional para sentirse ofendida. El público tenía que creer que a ella podía gustarle la crudeza de Nas y al mismo tiempo molestarla. Para empezar a hacerse una idea de lo que hacemos, es mejor fijarse en las actrices famosas que, no, podrían interpretar el papel. Una actriz del tipo Meg Ryan no podría con él por parecer demasiado dulce. Una parecida a Catherine Zeta-Jones tampoco resultaría porque le lanzaría una mirada desdeñosa a Nas que le haría dar la vuelta a medio camino, abochornado y asustado. Por otro lado, Renée Zellweger resultaría demasiado accesible. No daría la impresión de que acercarse a ella supone un acto de valentía por parte Nas. Si la actriz pareciera demasiado tímida o incómoda con su belleza, alguien como Calista Flockhart o Maura Tierney o bofetón parecería virginal y asustadizo, y el chiste perdería su fuerza. Alguien como Michelle Pfeiffer haría a un estudiante demasiado vulnerable. El foco se trasladaría demasiado a lo que le cuesta dar la bofetada, perdiéndose para el espectador el dolor de Nas. Una actriz en la línea de Angelina Jolie sería demasiado dura. Cada paso de Nas sería seguido con un escalofrío por parte del público, que estaría convencido antes de que Nas cruzara la estancia de que iba a ser rechazado. Y si la actriz pareciera demasiado lista, con el tipo de inteligencia que Jennifer Connelly imprimiría al papel mucho más extenso de Alicia, la esposa de Nas, el rechazo del estudiante adquiriría un peso excesivo. El amor de Nas con Alicia funciona porque, como espectadores, nos damos cuenta de que solo una persona con una inteligencia poco usual es capaz de apreciar la genialidad de Nas. Y eso lo creemos en parte porque hemos visto el tipo de chica que rechaza al protagonista. Asegurándonos. Llamar a un actor para una segunda, tercera o cuarta audición es lo que se conoce como callback, volver a llamar, y tanto para nosotras como para los actores puede ser una experiencia angustiosa. Una callback significa que el actor se encuentra muy cerca de conseguir el papel, por lo que le resultará mucho más decepcionante si es otro quien finalmente interpreta el personaje. Y también indica que alguien en nuestro lado de la mesa y nosotras, el director o alguien del estudio, todavía no se ha decidido. Al igual que sucede con el proceso de las audiciones, hay toda una técnica para las callbacks. En primer lugar, normalmente se nos unen otras personas. El director, seguro, tal vez también uno o dos productores. Muy de vez en cuando, uno o varios representantes del estudio se apuntarán, pero esto es muy poco frecuente. Nuestro objetivo consiste en que toda esa gente, cuya opinión tanto importa, vea en el actor lo que vimos nosotras. Al igual que en una entrevista, somos como una especie de anfitrionas, tratando de garantizar que todo el mundo se sienta a gusto. Otro rasgo significativo de las callbacks es que ya no comparamos al actor con nuestra imagen ideal del papel, o, al menos, eso no es todo cuanto hacemos. También comparamos a cada actor con los demás actores a los que hemos vuelto a llamar. Dependiendo de la situación, podríamos llamar de nuevo desde 2 hasta 12 actores, una cantidad lo bastante reducida para poder retenerlos con claridad a todos, o a la mayoría, en la cabeza. Así que observamos al actor A, pensando, bueno, tiene ese encanto desaliñado que estamos buscando, pero ¿no es un poco joven? Si nos decantamos por el actor B, tendremos la sensación de que este tipo lleva mucho tiempo como vendedor ambulante, y eso es bueno, ¿no? Entonces entre el actor B, y pensamos, vaya, el actor B es bueno, pero el actor A es mucho más guapo. Está claro que cualquier mujer le compraría lo que vende. Así pues, ¿qué es más importante aquí, la belleza, frescura y encanto del actor A,
¿O el hecho de que el actor B parezca que lleva años haciéndolo? Mientras tratamos de averiguar qué actor tiene aquello que queremos, podríamos pedir a los actores que ofrecieran distintas versiones de la escena. Tal vez sugerimos al joven y guapo actor a que interprete la escena como si estuviera exhausto, o quizá le pidamos al hastiado actor B que inyecte más encanto sexual y vivacidad a su interpretación. Así sabemos más hasta qué punto puede dar de sí un actor, y comprobamos, además, que hay cosas que nunca cambian. Tal vez el actor A nos siga pareciendo joven y aniñado, haga lo que haga, mientras que, al pedirle al actor B que se muestre más encantador, de repente parezca 10 años más joven. A veces, el actor que nos gustó la primera vez sigue repitiendo la misma interpretación. En otras ocasiones, resulta que un actor posee una profundidad oculta o una increíble versatilidad o, por la razón que sea, sencillamente está mejor en la callback que en la primera prueba. Ya nos hicimos una idea en la primera audición, ahora tenemos la oportunidad de observarlos más detenidamente. El actor que era nuestra primera opción cae al quinto lugar, o un actor, al que estuvimos a punto de no volver a llamar, se convierte en nuestro favorito. Por supuesto, a menudo es el director el que tiene que trabajar con el actor, pero a veces esa tarea recae en nosotras, sobre todo si el director no está. Sin embargo, siempre tratamos de observar con mentalidad de director, si imaginando qué es lo que busca y asegurándonos de que tiene la oportunidad de suscribirte, para que te enteres. Cuando enviamos los videos de las callbacks que subiré, no queremos que nadie se pregunte qué habría pasado si le hubiéramos pedido al actor que fuera más sexy, divertido o intenso. Queremos estar seguras de que el director ha visto exactamente lo que necesita para decidirse, o, como poco, para reducir las opciones. Pruebas a desconocidos. Janet. Encargarse del reparto de una película exige un equilibrio zen entre dos principios radicalmente opuestos: saber exactamente lo que se quiere, y estar preparado para las sorpresas. Estos dos factores entran en juego en el momento en que empezamos a mirar fotos y se hacen todavía más importantes cuando empezamos a hacer audiciones, sobre todo porque la mayoría de los actores no son en realidad como aparecen en las fotos. Los retoques pueden hacer que la gente parezca más joven, más sexy o más guapa, lo que puede conseguir que uno llegue hasta el despacho, pero, por lo general, acaba resultando una lamentable pérdida de tiempo para todos. Y además tampoco le va a hacer ningún favor al interesado en nuestra valoración después de hacernos perder 15 minutos viendo a alguien que no vale para el papel. Actores, por favor, mandadnos fotos que se parezcan de verdad a vosotros de manera que, si os llamamos para algo, tengáis realmente alguna posibilidad. A veces hay fotos que intentan engañarte a un nivel más sutil. Mujeres que parecen extraordinariamente sensuales en foto pueden resultar infantiles o asustadizas cuando se les pide que desplieguen ese mismo registro en una escena. El encanto masculino también es peligroso. Muchos de los chicos que parecen cálidos y sinceros en las fotos resultan rígidos, falsos o sencillamente poco interesantes cuando se presentan en persona. Los que han tenido la experiencia de citarse por internet sabrán exactamente de qué estoy hablando. Cuando un actor o una actriz entran en el despacho, el primer paso es comparar sus cualidades con las del personaje ideal que hemos imaginado de acuerdo con la lectura del guión y las conversaciones con el director. Una imagen clara del personaje es especialmente importante cuando se trata de un papel pequeño. El actor tendrá menos de 30 segundos para dejar claro su personaje, o sea que hay que preguntarse si el candidato o candidata tiene las cualidades que se buscan. Inocente, inteligente, virginal, pero abordable, virginal y reprimida. El personaje tiene que dar la impresión de ser tranquilizador, peligroso, encantador y ligeramente chalado, trágico y obsesivo. ¿Es creíble esa mujer como camarera de un bar de camioneros? ¿Te creerías a ese sujeto como señor de la mansión? Y, a tener siempre en cuenta, ¿aparenta el actor la edad que se pide? Jane. A fin de seleccionar a las candidatas para la estudiante sexy de una mente maravillosa, empecé por pedirles que vinieran a hacer una prueba. Mientras nuestra ayudante grababa cada una de las actuaciones, yo me coloqué junto a la cámara y fui recitando la frase impactante de Russell: entonces, ¿podemos pasar directamente al sexo? Y la actriz que estaba en plano interpretaba su reacción de ofensa y hacía como que le daba la bofetada. Gracias a Dios que existe el video, pensé más de una vez durante este proceso. En los viejos tiempos los actores se resisten a que se les grabara en cinta por temor a quedar mal iluminados.
También es posible que creyeran que así tenían más posibilidades de conocer al director, o puede que temieran que una mala prueba grabada podía pasearse por ahí de mano en mano como una maldición eterna. Ahora, por suerte, los actores están acostumbrados a trabajar en video y nosotras grabamos sistemáticamente a todo el que llega. De la copia maestra de todas las audiciones, editamos una cinta con nuestra selección y se la mandamos al director. Algunas veces los directores eligen los papeles más pequeños directamente de la cinta. El video también nos permite revisar nuestras propias decisiones. A lo largo de 3 días podemos ver a más de 100 actores y cuando llegas al número 98 empiezas a pensar si el número 43 era realmente tan maravilloso como te había parecido. También los estudios pueden querer ver esas primeras grabaciones. Por lo general solo están interesados en los papeles más importantes y puede que en los finalistas para los papeles secundarios, pero siempre hay excepciones. Cuando estaba trabajando en Rebound, para la Fox, los del estudio quisieron ver la primera grabación de varias docenas de candidatos para papeles pequeños como el árbitro Freddy, el colega del predicador Don y el buitre mascota del equipo. La atención que quiera dedicarle un estudio a la supervisión de los papeles pequeños varía según el estudio, el presupuesto, la experiencia del director y una multitud de factores de toda índole. El video también es útil para descubrir cómo se relaciona un actor con la cámara. La energía de algunos actores parece llenar la habitación en persona, pero queda desinflada en pantalla. No sabemos por qué, es uno de los grandes misterios de cómo interactúa la cámara con el rostro humano, pero, desde luego, es algo que queremos comprobar antes de ofrecerles un papel. También sucede lo contrario. Un intérprete que en persona parece corriente, incluso aburrido, puede recobrar una inesperada vida en pantalla. El video es particularmente útil cuando te enfrentas a un desempate, cuando intentas elegir entre dos buenos candidatos que, sin embargo, en la cinta pueden mostrar diferencias notables. Un actor experto sabe cómo trabajar con la cámara, cómo utilizar el guiño de un ojo o el movimiento de las aletas de la nariz para transmitir oleadas de emoción. Meryl Streep es famosa por saber extraer un inmenso significado de la más leve elevación de barbilla o de un parpadeo particularmente largo. Por supuesto, las audiciones personales también tienen sus ventajas. Se puede dirigir a los actores en el momento y ver exactamente lo que se puede sacar de ellos. La comparación entre la cinta y la prueba personal es especialmente clave cuando se ven las películas anteriores del candidato o cuando las grabaciones de prueba, videobook, las han producido los mismos interesados. Una buena utilización de las luces, los filtros y el maquillaje pueden hacer maravillas a la hora de ocultar defectos de un actor. La mayoría de nuestros directores confían en una mezcla de grabaciones y pruebas en vivo, aunque Wolfgang Petersen prefiere fundamentalmente elegir los actores por cinta, y Nancy Meyers insiste en hacer un montón de pruebas en vivo a todos los que pasan la primera selección. Para la estudiante sexy de una mente maravillosa recurrimos a una combinación de grabaciones y pruebas en vivo. Seleccioné una docena de vídeos de las candidatas que habían superado la primera ronda para enseñárselos a Ron Howard y juntos elegimos a las 3 mejores para que hicieran la prueba con Russell Crowe. Las pruebas con estrellas de ese nivel son raras, no se le hace perder el tiempo a una estrella con un papel pequeño. Pero para una secuencia tan significativa como esta, Ron quería que Russell participara en la elección. Janet. Una prueba típica para un papel pequeño puede constar de entre 1 y 3 frases. A pesar de la brevedad del papel o tal vez precisamente por eso necesitaremos bastante información para elegir al empleado. La escena tiene que crear tensión o aportar un respiro cómico. ¿Está pensada para mostrar lo aburrida que es la vida de la heroína o debería poner de relieve una timidez que el personaje tendría que aprender a superar? ¿Tendría que desplegar la heroína sus encantos, sacar su mal humor o sucumbir a una absoluta desesperación respecto a lo que debería hacer? Las respuestas a estas preguntas determinan la forma de interpretar las frases del empleado y nos dictan lo que tenemos que buscar en una audición. Como puede verse, las cualidades que exige un papel no son siempre evidentes. En La línea de fuego, en The Line of Fire, empieza con una secuencia en la que el héroe Clint Eastwood está sentado en un bar charlando con una mujer de 50 años. El guión especifica la edad y el sexo de la actriz, pero nada más. Necesitábamos saber si Wolfgang Petersen veía a aquella mujer como una mujer de negocios arrogante, una ama de casa aburrida, una chica sexy o una señorona inflexible. Con un director con el que no hubiera trabajado antes, lo más probable es que lo preguntara.
Después de hacer tantas películas con Wolfgang, supuse que quería a la señorona. Y estaba en lo cierto. Del mismo modo, si lo único que sabemos de un papel es empleado, tendremos que averiguar si lo buscamos joven o viejo, descarado o harto, de Brooklyn o coreano, atractivo, con un leve momento cómico cuando la heroína le mira de arriba abajo, o ligeramente amenazador, que contribuya a crear la creciente sensación de peligro. Un director resuelto nos habría dicho desde el primer momento exactamente lo que estaba buscando. O puede que estemos trabajando con alguno de los que piensan, lo sabré cuando lo vea, en cuyo caso nosotras seguiríamos nuestra propia versión del empleado. O tal vez el director quiera que le presentemos una variedad de opciones. Nancy Myers es muy conocida por necesitar un montón de alternativas para papeles como ese. Detesto recordar la cantidad de gente que vino a hacer la prueba para el papel de aduanero de vacaciones, The Holiday, que tenía tan solo una frase. Por supuesto, hay secuencias escritas de tal manera que, aunque se trate de un papel pequeño, requieren cualidades específicas. Por ejemplo, héroe adolescente, Ashley, ¿te gustaría ir al baile conmigo? Ashley mira a sus compañeras del grupo de animadoras y suelta una carcajada. Las chicas se alejan entre risas. Ashley, mientras se va total, que Brad llamó anoche, y es que es tan maravilloso. Es evidente que para Ashley teníamos que buscar a una chica guapa, sexy, segura de sí misma y un poquito cruel. Además tenía que parecer una quinceañera, aunque en la vida real tuviera 27 años. Puesto que rechaza al héroe, probablemente puede ser más alta que él. Las heroínas, por supuesto, tienen que ser más bajas que el héroe, o de su misma altura. Lo ideal sería que la malvada Ashley tuviera un físico en fuerte contraste con la chica buena que acabará aceptando a nuestro héroe, o sea que tienen que ser muy diferentes. De entrada no tienen por qué ser rubias, morenas o pelirrojas. Dado que el papel de la chica buena es probablemente más largo, tal vez incluso protagónico, el color del pelo de Ashley irá en función del suyo, o le pediremos que se lo tiña. De la misma manera, si la chica buena es de tipo atlético, Ashley tendrá que ser más delicada. Si la chica buena es de constitución muy menuda, Ashley tenderá a parecer más corpulenta, etc. Para un papel que se basa preferentemente en el aspecto físico, es poco probable que elijamos una Ashley que pudiera calificarse de diamante en bruto, o que sea chocantemente alta, baja, gruesa o flaca. Y si el héroe es blanco, Ashley probablemente también lo será o al menos lo parecerá. De no ser así, correríamos el riesgo de enviar un mensaje que no queremos. Como puede verse, en este tema no hay mucha libertad de elección. Dicho esto, todavía podríamos seleccionar suficientes candidatas para Ashley para repoblar una ciudad pequeña del Medio Oeste, así que no podemos pararnos en lo básico. Incluso para este pequeño papel intentaremos buscar una actriz con un gran sentido del ritmo, un notable magnetismo personal y la capacidad para comunicar con una mirada que ella es una reina y él un gusano. Por eso empezamos todas las audiciones recordándonos que sabemos lo que queremos, pero que, sin lugar a dudas, tenemos que estar preparadas para la sorpresa. Hemos imaginado una escena sexy interpretada con una voz lenta y sensual, pero una actriz decide recitar sus frases a toda velocidad, como si no pudiera esperar para irse a la cama. Nosotras hemos visualizado un empleado harto y preocupado, cuya falta de interés hará que nuestra agobiada heroína se sienta todavía más sola en el mundo. Sin embargo, uno de los actores huye del significado obvio de sus frases, pues decídase, señora, convirtiendo un aparente reproche en una especie de interés excesivamente solícito, algo tan inquietante e inesperado que consigue subir el tono de amenaza de la escena unos grados más. También hay ocasiones en que Jen y yo nos sorprendemos la una a la otra. Cuando estaba preparando el reparto de turno de noche, Night Shift, con Ron Howard, por ejemplo, tenía dificultades para encontrar a un actor que hiciera el papel de Bill Blazejowski, el buscavidas que convence al compañero de trabajo sensato, interpretado por Henry Winkler, para poner en marcha un negocio de prostitución en el depósito de cadáveres. Bill no era un personaje fácil de cubrir. Hablando con claridad, era un grano en el culo, con una moral que rayaba el límite, por no decir otra cosa, y eso por no mencionar su falta de respeto por los muertos. Para que ese papel funcionara era necesario alguien que pudiera ser irritante, insensato y entregado sin reservas al mal comportamiento, pero con un punto que le hiciera resultar simpático.
Jane había considerado a una serie de actores con futuro prometedor como Jim Carrey, Tom Hanks y el joven cómico Howie Mandel. Pero ninguno de ellos respondía exactamente a lo que Ron tenía en la cabeza. ¿Recuerdas? Me dijo un día aquel chico que vi hace un par de meses. Hacía algún tiempo habíamos trabajado en un musical de Zoetrope titulado Sex and no Violence, olvides darle un me Sexo y gusta y Violencia, suscribirte, sobre para un que tío te enteres de obsesionado los con el próximos cine que se textos escapa de que un subiré recorrido de la turístico cruzada. por un estudio y monta su propia oficina en un plató, y un joven actor de nombre Michael Keaton había hecho la prueba para el papel. Mako tenía pinta de ser el cachorro más revoltoso y malo del mundo, pero un cachorro tan tierno que uno no sería capaz de pegarle con el periódico enrollado. No había olvidado su toque personal de entrega y encanto, aunque su carrera no había despegado todavía. Por aquel entonces, Mako había hecho algo de televisión, había interpretado incluso a un tramoyista en Mr. Rogers' Neighborhood, pero no había hecho ninguna película. Jane le metió en el reparto de turno de noche y así empezó su carrera. Jane. A veces ni encontramos lo que queremos ni nos llevamos una agradable sorpresa. Las primeras audiciones pueden llegar a ser tremendamente descorazonadoras, sobre todo cuando se les hacen pruebas a desconocidos que lo son incluso para nosotras. Nos sentimos regularmente escandalizadas por la falta de oficio que existe a este nivel, actores que saben desplegar encanto y personalidad, pero son incapaces de crear un personaje. En Rebote, por ejemplo, vimos a 50 y atención, 50 chicas adolescentes para el papel de la reportera, rarita y empollona, del instituto, y ni una de ellas sabía pronunciar la palabra Pulitzer. ¿Sabes lo que es eso?, le pregunté a una de las aspirantes. Claro, me contestó con su perfecto acento del sur de California. Mi mamá me ha dicho que es una especie de Oscar de los libros. En otra ocasión, mientras buscábamos al estudiante sexy, vi a demasiadas actrices que sabían aparentar ser sexy y flirteando con la cámara, batiendo las pestañas, pero les faltaba la habilidad para hacer que la escena funcionara paso a paso. En términos de interpretación, siempre buscamos a alguien que sepa poner en pie las acciones y tomar decisiones, un actor que no se limite a decir sus frases, sino que las utilice para alcanzar sus objetivos. La persona indicada puede hacernos vivir toda una historia con la expresión de su rostro, una persona con un pasado peculiar y misterioso que de alguna manera condiciona su respuesta a esa situación, una mujer cuya personalidad brilla en cada palabra, en cada pausa, en su forma de levantar las cejas o de abrir los labios. Si la actriz es lo bastante buena, logrará que parezca que ella ha salido de la habitación y otra persona ha ocupado su lugar. De hecho, una actriz experta cree tan ciegamente en su realidad transformada que puede arrastrar a la persona que hace la prueba con ella a creerlo también. Si la actriz ve a su oponente como un adolescente aburrido y torpe, éste empezará a sentirse, actuar y hablar como si lo fuera, casi contra su voluntad. Un buen actor también debe ser capaz de dar forma a su actuación. Por ejemplo, en la secuencia del estudiante sexy buscábamos a alguien que tuviera un gran sentido del ritmo de comedia y supiera hasta dónde prolongar esa pausa tensa antes de que dejara de resultar divertida y pasara a parecer simplemente tonta. Y si le pedimos que interprete la escena de un modo ligeramente diferente o con más efecto cómico, o más despectiva, o sencillamente con mayor intensidad, queremos que incorpore estas instrucciones a su actuación, demostrando su importantísima capacidad para aceptar las indicaciones de dirección. Estas son habilidades imprescindibles que esperamos encontrar en cualquier actor, incluso en completos desconocidos. Janet. Zoetrope era una mina de oro para los talentos desconocidos. Muchos de los actores que vimos por primera vez allí han tenido magníficas carreras, de la misma manera que Jane y yo agudizamos nuestra capacidad para descubrir talentos bajo la tutela de Jennifer y del productor Fred Roos. Lamentablemente, el estudio cerró y nos vimos obligadas a establecernos por nuestra cuenta. Ahora, el fracaso de Zoetrope nos parece inevitable, pero en aquel momento no lo podíamos creer. ¿Cómo podían la falta de financiación y la nueva hornada de éxitos de taquilla dirigidos a los adolescentes vencer al genio artístico de Frances? ¿Cómo podía una película de efectos especiales triunfar sobre los filmes serios para adultos acerca del amor, las carencias y el espíritu humano? Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. En vez de recibir los cheques con un pequeño retraso, nos encontramos trabajando por la mitad del sueldo y, finalmente, sin sueldo. El estudio se estaba hundiendo literalmente, el techo tenía goteras, las cisternas de los retretes no funcionaban.
Al final, los edificios y su contenido tuvieron que ser subastados para pagar las enormes deudas que había acumulado. La financiación de Zoetrope siempre había sido complicada. Las ambiciones de Frances eran tan inmensas como su talento y el último clavo del ataúd lo puso el muy comentado fracaso del musical romántico que hizo Frances en 1982, Corazonada, One from the Heart. Acabamos llamando a aquellos últimos días de Zoetrope, La caída de Saigón, un homenaje a la película de mayor éxito de Frances, Apocalypse Now. Pero, a pesar de la espiral de decadencia, se siguieron haciendo buenas películas hasta el final. Yo tuve la suerte de no asistir a algunos de los peores momentos, porque en 1982 me encontraba en Tulsa ocupándome del reparto de Rebeldes primero y de La ley de la calle después. Participar en esas dos películas, que sigo considerando hitos en la historia de Hollywood, fue un regalo especial. En Rebeldes descubrimos a algunos actores nuevos que habrían de convertirse en él, ¿quién es quién?, del Hollywood de la década de 1980. Aparte de Tom Cruise y Bob Lowe, también incluimos en el reparto a Matt Dillon, Emilio Estevez, Liv Garrett, C. Thomas Howell, Diane Lane, Ralph Macchio y Patrick Swayze. Matt era el actor perfecto para las películas de S.E. Hinton. Parecía ser la personificación exacta de lo que escribía, salvo en lo de ser de Nueva York. Era un chico muy impetuoso y cordial que a los 18 años ya se había convertido en una estrella de cine. Llevaba trabajando desde los 14. En las revistas juveniles se pasaban la vida describiéndole como el adolescente guapo, seductor y peligroso de la época, pero él llevaba esa fama con calma. A mí siempre me pareció encantador, aunque creo que le espantaba un poco ir a cualquier sitio y verse de repente rodeado por cientos de admiradoras chillonas. Una de las cosas que le hacían tan atractivo era su forma de combinar el empuje de un chico innegablemente guapo con una vulnerabilidad subyacente que, por lo que yo vi, no era en absoluto impostada, sino un profundo sentimiento. Diane Lane apareció en nuestras vidas cuando tenía 17 años, pero también ella llevaba años trabajando. Había hecho una temporada en el famoso La Mama Theatre de Nueva York cuando tenía 7 años y una maravillosa película con Laurence Olivier, A Little Romance, a los 14. Fred Ross, el productor de Zoetrope, puso sus ojos en ella desde el primer momento, pero todos estábamos impresionados por la cantidad de trabajo que había acumulado a tan temprana edad. Rebeldes y La ley de la calle eran auténticas películas de chicos, siendo Diane prácticamente la única chica. Por eso creo que ella no lo pasó tan bien como los chicos, que hacían el gamberro y lo pasaban en grande juntos cuando no estaban delante de la cámara. Pero Diane siempre ha sido una actriz muy seria que, aun siendo adolescente, ya aportaba a su trabajo una silenciosa dignidad. Ya entonces había tenido una vida muy difícil, al parecer. Sus padres se habían enzarzado en una desagradable batalla por su custodia, pero siempre que la veía se mostraba tranquila, amigable y dispuesta a trabajar. Rebeldes estableció una nueva forma de hacer cine, en particular sobre los adolescentes, con una mirada más naturalista sobre cómo habla, actúa y vive su vida la gente joven. Esta película fue de las pocas ocasiones en que Hollywood se atrevía a hablar desde un punto de vista realista de los chicos problemáticos y a retratar con sinceridad a hijos de padres que los habían maltratado, descuidado o fallado en cualquier sentido. Hoy en día las películas sobre chicos desgraciados y maltratados son casi un tópico, pero en 1982, cuando se rodó Rebeldes, la idea de Hollywood de una película de adolescentes era Beach Blanket Bingo, que Frances parodia cariñosamente al hacer que sus angustiados personajes la estén viendo en el autocine. El contraste entre el material tradicional adolescente de Hollywood y Rebeldes no podía ser mayor. La ley de la calle también es una historia de marginados adolescentes con problemas, jóvenes a los que el mundo de los adultos les ha fallado estrepitosamente. El argumento de la película es anecdótico y la técnica de rodaje alucinante, como si quisiera capturar el desorientado día a día de un adolescente confuso. Contaba con las impresionantes interpretaciones de Mickey Rourke y de Lawrence Fishburne, que estaba empezando a destacar, además de darle un nuevo protagonismo a Nicolas Cage, que se llamaba Nicolás Coppola cuando le elegimos para el papel. Nosotras le elegimos antes, pero la chica del Valle, Valley Girl, le hizo famoso antes de que se estrenara La ley de la calle. La película incluye una magnífica colaboración de Dennis Hopper como el padre aún más atormentado que sus atormentados hijos, y dio a Matt Dillon y a Diane Lane la oportunidad para hacer de nuevo el papel de jóvenes frustrados. La ley de la calle fue un noble intento de hacer un auténtico cine de arte norteamericano. Frances lo llamaba su película de arte y ensayo para chavales.
Con sus enfáticos planos impresionistas, sus exagerados efectos de sonido y su retrato descarnado de una ciudad industrial en decadencia, la película se enfrentaba al riesgo de ser bien recibida por el público de las salas de arte y ensayo, pero esto nunca se tradujo en éxito comercial. El futuro eran En busca del arca perdida, Raiders of the Lost Ark, y La guerra de las galaxias, Star Wars, No rebeldes y La ley de la calle. Pero la obra precursora de Frances aún hoy sigue influyendo en el cine norteamericano, en el trabajo de directores como Jim Jarmusch, Gus Van Sant y Quentin Tarantino. El casting local para estas películas fue fascinante. Montamos una oficina de producción en el barrio más pobre de Tulsa, donde podían haber vivido los chicos maltratados de las dos películas. Luego convocamos audiciones abiertas o pruebas a las que puede presentarse prácticamente cualquiera poniendo carteles en centros cívicos, iglesias y supermercados. La gente de la zona se presentaba y nosotras anotábamos su estatura, peso, talla, raza, dirección y número de teléfono. Para seleccionar a los extras, algo que no volveríamos a hacer, hacíamos Polaroids de todos y las clasificábamos por edad y tipo. No tuvimos que hacer pruebas a los extras, una foto era suficiente, pero para los papeles con frase necesitábamos que leyeran. Dado que estábamos trabajando básicamente con actores sin experiencia, las audiciones nos llevaron mucho tiempo, ya que teníamos que ayudarlos a relajarse delante de la cámara. Con los extras, la cuestión principal era llevar un control de quien había aparecido en cada secuencia. Si alguien salía en, digamos, el autocine, tal vez no quisiéramos que se le viera luego en la escena del bar. El objetivo era poblar todo un universo, no dar la impresión de que los mismos 6 chicos perseguían a los protagonistas por toda la ciudad. Yo sigo pensando que La ley de la calle es una de las películas visualmente más impactantes que se ha hecho en Hollywood, y su realismo, la visión y la sensación que transmitían aquellos extras de clase trabajadora que pasaban en segundo plano fue una parte importante de ese éxito. Disfruté enormemente de la oportunidad de conocer a la población de Tulsa, que respondió a los 2 rodajes con cariño y un extraordinario espíritu de cooperación. Aún así, el trabajo con los extras fue tremendamente difícil. Hay que tener en cuenta cómo funciona el plan de rodaje de una película. El ayudante de dirección te llama y dice, hacemos la secuencia 22 mañana a las 4 de la tarde. Frances quiere que haya 150 extras en el autocine. Coges el teléfono y te pones a hacer llamadas, solo que algunos de los extras que has elegido no tienen teléfono, era una comunidad muy pobre, o no están en casa. Eran los tiempos anteriores a los contestadores y los teléfonos móviles, o sencillamente no contestan a la llamada. La gente que trabaja en turnos de noche suelen descolgar el teléfono para dormir durante el día. La gente está encantada de participar en una película, pero cuando llega el momento de modificar su vida para acomodarla a las necesidades del director o a la logística de los horarios de rodaje, entonces es otra historia. Hoy en día los móviles facilitan las cosas, pero mientras que en Los Ángeles y Nueva York existe todo un cuadro de extras profesionales, los extras de las localizaciones suelen tener otros trabajos y familia, y siempre tienen dificultades para encajar las fechas de un rodaje de larga duración. Pero digamos que se consiguen los 150 extras para la secuencia de las 4 de la tarde, con un suspiro de alivio. Entonces, el ayudante de dirección vuelve a llamar. Lo siento, Frances ha cambiado de opinión. Oh, se nos ha hecho tarde. Oh, a una de las estrellas le duele la garganta. Oh, el dueño del autocine ha cambiado de idea. Oh. En fin, cualquier otra cosa. O sea que olvídate de los 150 adolescentes del autocine hasta la semana que viene. Ahora necesitamos 50 adultos para la sala de baile. Y hay que empezar de nuevo con las llamadas. A la gente que ya no quieres que venga, por ahora, y a los que sí. A veces a Frances se le ocurría una ideal genial y yo no sabía por dónde iba a salir. Una de las escenas claves de La ley de la calle, por ejemplo, tenía lugar en una sala de billar. Rodábamos en un pueblo cercano a Tulsa. A Frances se le ocurrió que sería estupendo que hubiera músicos en la secuencia. Puesto que se suponía que la sala de billar estaba situada en el barrio negro de la ciudad, necesitábamos un grupo afroamericano que estuviera especializado en el sonido del blues de Kansas City que parecía encajar con el ambiente. Oh, Dios mío, recuerdo que susurré. Frances quiere un grupo de música. Afortunadamente, uno de los chicos que estaba cerca de mí me oyó. Yo tengo un grupo, se ofreció. Gracias, le dije,
con la esperanza de que su grupo fuera lo que necesitábamos. Si lo era, y, por supuesto, Fuentes tenía razón. Si el grupo en la sala de billares añadía vida y color a la secuencia. No olvides darle un me gusta y suscribirte. No sé qué habría hecho si el grupo que encontré no le hubiera gustado de la forzada. Esas son las preguntas que uno aprende a no hacerse. Otra pieza primordial de La Ley de la Calle era una larga secuencia en la que el héroe y su hermano pasan la noche, en el lado salvaje. Era una secuencia de grandes proporciones en la que intervenían 300 extras durante 2 semanas completas de rodaje nocturno. Muchos de nuestros extras trabajaban durante todo el día y pasaban toda la noche en el rodaje. Policías de la zona se encargaban de la seguridad y, como suele pasar, algunas prostitutas de la zona hicieron de prostitutas en la secuencia. Además, estoy bastante segura de que se hicieron algunas transacciones discretamente. Si ven la película, fíjense en la fulana que le pide una cita al amigo del héroe. La interpreta S.E. Hinton, la autora de la novela original y coautora del guión, además de autora de la novela Rebeldes. A pesar de la presencia de las chicas, al cabo de 3 días empezó a ser realmente difícil conseguir que se presentaran más de 100 de los 300 extras. La gente había descubierto lo duro que es un rodaje, todo lo que hay que esperar, el tiempo que lleva, y sencillamente no tenían ganas de soportarlo. Claro que se les pagaba, pero no lo suficiente para compensar que pusieran sus vidas patas arriba. Intentábamos convencer a la gente de que había raccord que ya habían aparecido en un plano y que tenían que estar allí la próxima vez que la cámara registrara esa parte de la escena, pero nos decían que no era su problema. Lo único que querían era volver a dormir 8 horas todas las noches. Así que hicimos uso de nuestra creatividad. Poníamos a una persona que se pareciera a la desaparecida con la misma ropa y esperábamos que nadie lo notara. Todo ese tiempo nuestra mayor inspiración fue el director. Lo más maravilloso de trabajar con Fuentes es que todo el mundo, incluidos el más invisible de los extras o el último ayudante de producción, siempre se siente parte del equipo. En el plató de Fuentes nadie es un peón, todo el mundo tiene un cometido y todos se sienten valorados. Como consecuencia, tuvimos un montón de compañeros de clase entusiastas en la Universidad de Suetrope, incluyendo a los jóvenes actores que Fuentes acabó contratando como dobles de los más experimentados y que ocupaban sus lugares literalmente mientras Fuentes y su equipo iluminaban y preparaban los planos. En la mayoría de los rodajes los dobles de luces ni siquiera son actores. En Suetrope este trabajo se convirtió en un valioso aprendizaje. Por ejemplo, en Corazonada una entonces desconocida Rebecca de Mornay fue la doble de Nastassja Kinski. También las personas que estaban detrás de las cámaras aprendían un montón. El video Benjo McCollum, uno de los chicos del pionero departamento de video de Suetrope, dirigiría más tarde Heathers, La verdad sobre gatos y perros, The Truth About Cats and Dogs, y 40 días y 40 noches, 40 Days and 40 Nights. Uno de los ayudantes de dirección de Rebeldes fue David Vaudas, que luego se convirtió en productor de Clint Eastwood. Empezó con él en La línea de fuego. Daniel Attias, segundo ayudante de dirección de Corazonada y Ahmed, una película de Suetrope dirigida por el prodigio alemán Ben Wenders, entró a trabajar en Sensación de Vivir y en la actualidad hace Entourage y House. Así era Suetrope, un maravilloso entorno protegido en el que Fuentes nos daba la oportunidad de aprender, de elegir, incluso de cometer errores. No todo el mundo era igual de generoso. Recuerdo que incluí en el reparto a una encantadora actriz local para que interpretara el papel de la enfermera de Rebeldes. Tenía varias frases y una secuencia muy complicada que incluía varios tiros de cámara y una serie de movimientos. No tenía ningún problema con la interpretación, pero había hecho poco cine y le resultaba bastante difícil acertar con sus marcas, colocarse en las posiciones exactas que le permitían estar en luz, en cuadro y en sonido como el director quería. En cualquier producción hay siempre un primer ayudante de dirección que controla el plató, y un segundo ayudante o asistente que se ocupa de los extras y los papeles menores. El segundo ayudante de aquella película era, para decirlo suavemente, un poquito pagado de su propio poder, y cuando yo aparecí por el rodaje me lo dejó bien claro. Oh, en menudo lío te has metido, me dijo en un susurro. Esa enfermera que nos has traído no vale para nada. Tuve un nudo en el estómago hasta que Fuentes se acercó a mí. Percibí la alegría en los ojos del segundo ayudante que ya anticipaba la bronca que estaba seguro que iba a echarme. Oye, esa enfermera, me dijo Fuentes, ¿era amiga de alguien?
No, y dije toda la calma que pude. Era la mejor actriz que vimos para el papel. Ah, vale, y dijo Frances, y se alejó. El segundo ayudante me miró incrédulo. Los dos sabíamos que algunos directores me habrían echado la culpa de las complicaciones. Jen y yo debemos tener siempre presente la posibilidad de que un actor, sobre todo en un papel pequeño, puede acabar por costarle demasiado a la producción en tiempo y trabajo. Pero a la mayoría de los directores con los que trabajamos no les interesa buscar culpables, y Frances en particular era uno de ellos. Se limitaba a dar por sentado que todo el mundo hacía cuanto podía. Jane. La amabilidad y la cortesía han sido ingredientes clave en todos los éxitos que hemos tenido la suerte de alcanzar. No entiendo por qué no todos los directores de reparto trabajan con el mismo espíritu, pero parece ser que algunos no lo hacen. Aunque la mayoría de los directores de reparto que conocemos sí son educados, profesionales y dispuestos a esforzarse al máximo, los actores nos cuentan algunas historias para no dormir. Algunos directores de reparto dejan esperando a la gente hasta 2 horas sin molestarse siquiera en ofrecer una disculpa. Otros pueden convocar a un actor en su despacho y, al verle, decir horrorizados, ¿qué haces tú aquí? No eres lo bastante guapo ni por asomo. Y luego están los que se comportan como ese ser detestable de las películas sobre el mundo del espectáculo y corta al actor en medio de su primera frase con un seco, vale, no necesito ver más. Ni Janet ni yo trataríamos nunca a un actor de esa manera, y hemos llegado incluso a despedir a ayudantes que lo han hecho. En parte, por supuesto, no es más que una cuestión de humanidad básica. ¿Quién le habla así a otra persona? Si el actor es completamente desacertado para el papel o su prueba es tan mala que ni siquiera conseguiría un papel en la función del colegio, o en sus fotos parece más guapo de lo que es en persona, ¿qué más da? Dejadle que lea un par de minutos y despedidle. No se pierde nada por ser cortés. Pero más allá de una fe personal en la amabilidad, nuestra cortesía está basada en el propio interés. Puede que ese actor espantoso sea perfecto para otro papel que no exija una cara bonita o un cuerpo espectacular. Puede que se convierta en el próximo Dustin Hoffman o Robert De Niro, ninguno de los cuales fueron considerados grandes bellezas en su día. O puede que su mala lectura se deba sencillamente a los nervios. Si logramos crear en el despacho una atmósfera cómoda y agradable, tenemos muchas más posibilidades de ver el mejor trabajo del intérprete, sobre todo si es joven y sin experiencia. Las dos hemos visto muchos actores de extraordinario talento, encantadores y carismáticos, pero nunca hubieras imaginado que lo fueran en su primera lectura. Julia Roberts, por ejemplo, una joven desconocida que vimos para el reparto de Mystic Pizza. La película contaba la historia de 3 chicas trabajadoras que luchan por encontrar el amor y la felicidad. Las otras 2 no me preocupaban. La luminosa Annabeth Gish, nieta de la leyenda de la pantalla Lillian, iba a interpretar a la soñadora, y tenía 2 magníficos descubrimientos entre los que elegir para la enérgica prometida cuya negativa a casarse inicia la película, Lily Taylor, que luego desarrollaría una carrera en el teatro y el cine independiente, y Laura San Giacomo, que más tarde ganaría notoriedad al interpretar Sexo, Mentiras y Cintas de Video, Sex, Lies and Videotape, y a continuación protagonizó la serie de televisión Dame un respiro, Just Shoot Me. Tampoco me preocupaban casi ninguno de los otros papeles, aunque no esperaba exactamente descubrir a gente como Vincent D'Onofrio, que interpretó al novio de Lily, o a Matt Damon. A Janet y a mí siempre nos había gustado Matt, quien a los 14 años era un gran actor infantil que actuaba en el teatro en Boston con su colega Ben Affleck. La directora de reparto local Carolyn Kickman, con la que trabajaríamos después en La Tormenta Perfecta, nos recomendó a Matt y a Ben. Los chicos estaban estudiando con el conocido profesor de teatro Paul Guilfoyle, que conocimos gracias a ellos y al que también incluimos en los repartos de Air Force One y otras películas. Ya le habíamos dado el papel del chico rico a un actor llamado Adam Storr y en cuanto vimos la foto de Matt nos pareció que era perfecto para hacer de su hermano. Sinceramente, no recuerdo nada más de Matt, aunque me gustaría decir que siempre supe que era una superestrella. Cuando ganó el Oscar me llamó un periodista y tuve que decirle, mira, no soy adivina. Era el chico más mono y más acertado para el papel, eso fue todo lo que me planteé en aquel momento. Tenía problemas más serios en Mystic Pizza. No podía encontrar a Daisy, la explosiva adolescente conflictiva aparentemente segura de sí misma a la que rompe el corazón a un niño rico.
Hasta el momento, todas las aspirantes que había visto eran o demasiado sexuales o demasiado inocentes. Necesitaba a alguien capaz de coquetear, flirtear y disfrutar de su potencial sexual, y al mismo tiempo morirse de vergüenza por no saber utilizar el cubierto correcto. Había conocido a Julia Roberts aquel año mientras hacía el reparto de la película de Ron Howard Willow. Me gustó su energía y quería grabarla en video, pero solo podía ir un sábado. Yo estaba dispuesta a dedicarle un par de horas de mi tiempo libre, hasta que me encontré esperando en el despacho sin rastro de Julia. Por fin llamó su representante para decirme que el coche de la actriz se había averiado y no iba a poder llegar. Casi un año después, yo estaba en Nueva York buscando gente para Mystic Kids cuando el representante de Julia volvió a llamar. ¿Te gustaría ver a Julia para el papel de Daisy? Por supuesto, y dije encantada, si me prometes que no va a tener problemas con el coche. En aquel momento Julia tenía 19 años y solo había hecho unas cuantas películas sin relevancia y un episodio de corrupción en Miami Vice. Cuando llegó a la prueba me confesó que el guión le había llegado la noche anterior a última hora y no le había dado tiempo a leérselo entero. Al parecer, no entendía el personaje, se sentía poco preparada e iba vestida con unos vaqueros anchos y una camisa amplia que no tenía nada que ver con Daisy. ¿Qué puedo decir? Ya entonces era Julia Roberts y, a pesar de todo, su brillo se hizo notar. Debajo de la ropa floja y la actitud insegura se podía sentir su exuberancia, una calidez, una sexualidad espontánea que podían hacer que las torpes escaramuzas románticas de Daisy resultaran conmovedoras y un punto humorísticas. Sí, pensé mientras veía a aquella chica removerse incómoda en su silla. He aquí a una persona que podría hacer un concurso de eructos con sus amigas en un bar y recuperar de pronto el encanto de adolescente en el momento en que un chico guapo entrara por la puerta. Una persona que nos podría mostrar a una chica de clase trabajadora que se muere por alcanzar el glamour y la elegancia de los que se sabe merecedora pero que desconoce cómo obtener. Allí había una persona que podría lograr lo que todas las estrellas de cine, hacer que nos identifiquemos con el personaje, ponernos de su parte como si fuera nuestra propia hija, hermana o amiga, como si de alguna manera nos representara. Hasta hoy no he sido capaz de decir cómo supe que Roberts tenía esa cualidad especial, pero estaba allí sin lugar a dudas. Puedes hacerlo, pensé mirando a la incómoda Roberts que, evidentemente, no estaba tan segura de poder. Sé que puedes. Mira, y le dije, haznos un favor a las dos. Léete el guión y vuelve mañana. No solo tus escenas, léelo entero. En realidad, es algo que deberías hacer siempre para un papel de esta importancia. Y, aunque no creo mucho en que los actores se vistan para el papel, ¿por qué no te pone una minifalda y una camiseta de tirantes? Creo que vestirte así te ayudará a sentirte más como Daisy. Al día siguiente Julia se presentó con ropa sexy, y allí estaba Daisy, plantada en la oficina. Y cuando la actriz, ahora bien preparada, leyó la escena de la prueba, sencillamente nos dejó a todos pasmados. El resto, como suele decirse, es historia. Julia tuvo un gran éxito con Mystic Pizza, lo mismo que Annabeth y Lily. Laura San Giacomo, además de que también era una actriz magnífica, francamente tenía un cuerpo mucho más sexy que Julia Roberts, que tenía un pecho relativamente pequeño, al contrario que Laura, con su cuerpo curvilíneo y pecho abundante. Como actrices, Laura y Lily eran grandes contrincantes. Pero una vez que elegimos a Julia para hacer de la femme fatale, Lily resultó una opción más acertada para la mejor amiga. Laura era, para decirlo sin tapujos, demasiado voluptuosa. Está claro que Julia Roberts tenía muchos otros encantos. Tras obtener la nominación al Oscar por Magnolias de Acero, Steel Magnolias, hizo la protagonista de Pretty Woman, el papel que la convirtió en una superestrella. Nosotras no nos encargamos del reparto de esa película, así que, como el resto de la gente, fuimos en tropel a verla a un centro comercial a la hora del almuerzo. Ya sabíamos lo buena que era Julia, pero aún así nos quedamos asombradas al ver las oleadas de cariño con las que el público bañaba a la pantalla. Julia había conseguido su primera oportunidad en nuestra oficina. Pero fue en Pretty Woman donde nació la estrella. Fue otro ejemplo de la actriz que está en el lugar adecuado en el momento oportuno, y consigue el papel perfecto para demostrar sus cualidades de estrella. A veces una se da cuenta de que un desconocido se va a convertir en un éxito de taquilla, pero hay que convencer al director.
Cuando Janet y yo conocimos a John Cusack, era un chico desgarbado de 16 años que hacía teatro en Chicago. Vimos inmediatamente que tenía una intensidad y una fuerza especial que le distinguía como actor sobresaliente. No olvides darle ya de adolescente era notablemente elegante, realmente divertido y sencillamente adorable. También era un intérprete serio con una sólida formación, que había estudiado en una escuela de arte dramático de Chicago dirigida por los padres de Jeremy Piven. Incluso cuando hacía comedia, se podía apreciar que John dejaba el listón muy alto, que uno estaba contemplando a una persona real que llevaba su vida al límite. Estrellas y superestrellas. Jane. Aunque ayudé a seleccionar casi todos los personajes de Una mente maravillosa, hubo dos actores a los que jamás vi, Russell Crowe y Ed Harris. Eso se debe a que es muy raro que estrellas de su talla tengan que pasar una audición. Dado su currículum, los productores y directores normalmente se limitan a ofrecerles un personaje. Entre las audiciones y las ofertas hay una especie de fase intermedia que es la entrevista. Literalmente, el momento en que un director /diagonal o productor se sienta con un actor para hablar de la posibilidad de trabajar juntos. Dependiendo del relativo poder que tengan el actor y el director /diagonal productor, hay tres razones posibles para hacer una reunión: que el actor sepa que puede conseguir el papel y esté tanteando al director, que el director sepa que puede contar con el actor y esté tratando de decidir si realmente le interesa dicho actor, o que ambas partes estén tratando de averiguar si quieren trabajar juntas. A veces, estas posibilidades se presentan de forma explícita, a veces solo se sobreentiende. Todo forma parte del complejo juego de poder que se establece entre los niveles superiores de Hollywood, un juego que cambia en función de los jugadores, el nivel de financiación y los últimos informes de la taquilla. Por tomar un ejemplo al azar, el cómico Steve Carell estuvo haciendo pruebas para personajes justo hasta que su exitosa película Virgen a los 40, The 40-Year-Old Virgin, empezó a recaudar un dineral. De hecho, lo elegimos para su primer papel en el cine, en la película de John Hughes La pequeña pícara, Curly Sue, de 1991. Tras su extraordinario éxito, Carell ascendió de las audiciones a las reuniones prácticamente de un día para otro. Y quién sabe cuál será su categoría dentro de 1 o 2 años. Daniel Craig, a quien elegimos para el papel de James Bond, es otra de esas historias de éxito repentino. Antes de que lo eligiéramos para interpretar a 007, era relativamente desconocido, en definitiva, el tipo de actor que espera tener que hacer audiciones. Incluso después de interpretar un personaje de peso en Múnich, de Steven Spielberg, su situación no cambió demasiado. La película no funcionó muy bien y no le valió a Craig el reconocimiento por parte de la industria que obtuvo, por decir alguien, Jennifer Connelly por una película mucho más modesta como Requiem por un sueño. Sin embargo, una vez que Daniel haya rodado su primera película de Bond, todo el público medio de Estados Unidos conocerá su rostro, y todos en el mundillo clamarán por trabajar con él. Salvo que quiera hacer algo ajeno a su registro, no tendrá que volver a pasar por una audición jamás. Echando un vistazo a la gente que hemos seleccionado, resulta llamativo observar cuando despegaron sus carreras, cuando dieron el salto de las audiciones a las entrevistas. En el caso de Julia Roberts, Mystic Pizza fue la película que hizo que se la conociera, pero Pretty Woman fue la película que la convirtió en estrella. Del mismo modo, George Clooney era reconocido por su trabajo en televisión y muchas de sus películas, pero La tormenta perfecta lo lanzó a una categoría totalmente nueva. ¿Y Michael Keaton? La película que afianzó su categoría de estrella fue la que ni siquiera quería hacer, Beetlejuice. Puede estarle agradecido a David Geffen por aquello. Janet. Para cualquier persona ajena a Hollywood, la diferencia entre una audición y una entrevista puede parecer trivial, pero, para los que están dentro, la distinción es crucial. En una audición, el actor realmente hace una escena para un director de casting, o, subiendo el escalafón, para un director. En cualquier caso, sin embargo, tiene que demostrar lo que vale. El hecho de pasar por una audición indica que, por lo menos, hay gente que no está familiarizada con tu trabajo, o no está segura de que puedas enfrentarte a un papel determinado. Hasta cierto punto, un actor siempre está haciendo audiciones, como todo el mundo en este mundillo. Incluso un director podría encontrarse haciendo audiciones para captar el interés de un estudio, productores, estrellas, o, si hace cine independiente, financiación.
Pero cuando se trata de un actor que sueña con el estrellato, puede estar deseando que llegue el día en que ya no tenga que bailar el agua delante de cualquier director cabezota, ni alardear de sus talentos como cualquier crío de la calle 42, 42nd Street. Por el contrario, se imaginará sentado con el director, de igual a igual, dando sorbos a un vaso de agua mineral y charlando sobre la película, de forma civilizada. Este director imaginario ya conoce el trabajo del actor, aunque solo sea porque acaba de ver el videobook que su agente le envió la semana pasada. El actor no está interpretando para el director, los dos, como artistas que se juntan, están discutiendo sobre un proyecto de interés mutuo. Bueno, a veces sucede así. Otras veces, se alterna entre reuniones y audiciones, en función de las preferencias, categoría y estilo del director, y de los altibajos de la carrera del actor. Bien es cierto que, cuando un actor ha entrado de verdad en la lista A, puede que ni siquiera esté dispuesto a reunirse en el despacho del director. Eso se parecería demasiado a una audición. Hay que concertar las reuniones a este nivel en un terreno neutral, un restaurante o tal vez un bar, a ser posible entre la casa del actor y el despacho del director. Pero incluso en ese caso, un actor que se cree lo suficientemente importante para arrugar la nariz si un joven director independiente le propone una prueba, irá encantado a una audición para, pongamos por caso, Steven Spielberg. Cuando estábamos seleccionando el reparto de Parque Jurásico grabamos en video varias audiciones para el papel de la científica Alice Adler, pero también concertamos unas cuantas entrevistas, entre ellas una con la actriz nominada al Oscar, Laura Dern, que desde muy pronto había sido una de nuestras grandes favoritas, así como de la productora Kathleen Kennedy. Laura nos gustaba porque era inteligente e interesante, y resultaba creíble como científica. Es sorprendente la cantidad de actrices de Hollywood para las que esto no se cumple. También nos gustaba porque era una actriz de carácter. Aquí es donde la terminología puede crearnos problemas, aunque es imposible hablar de los castings sin recurrir a ella. El vocabulario básico de la industria reconoce dos grandes categorías: actor o actriz protagonista, y actor o actriz de carácter. Los actores y actrices protagonistas son los personajes heroicos con su toque de dignidad, grandeza o glamour. Pensemos en Julianne Moore, Diane Lane, George Clooney, Brad Pitt. Tienen una presencia imponente que exclama, con toda justicia, esta película habla solo de mí, y todos y cada uno de ellos transmiten ese algo especial. Los actores de carácter se parecen mucho más al resto de la gente. Son esos actores estrafalarios que están más interesados en la interpretación que en el estrellato, así que normalmente, pero no siempre, son nombres en lugar de estrellas. Russell Crowe es uno de los pocos intérpretes que puede incluirse en ambos grupos, sus papeles en Gladiator y Master and Commander. Al otro lado del mundo, Master and Commander demostraban que podía ser un actor protagonista, pero sus papeles en El Dilema, The Insider y Una mente maravillosa eran los clásicos personajes de carácter, nada de héroes, sino hombres escritos en una escala más pequeña, más humana. Jennifer Jason Leigh, Philip Seymour Hoffman, Laura Linney y Dustin Hoffman, por otro lado, son actores de carácter, al 100% incluso cuando interpretan el papel principal de una película. No tienen ni la belleza física de las estrellas de cine, ni esa cualidad heroica del actor protagonista o grandiosa de la actriz protagonista. Son demasiado prosaicos, demasiado raros, de tamaño natural. La mayoría de los actores trabajadores son actores de carácter. Después de todo, una película tiene pocos papeles para auténticas estrellas. Imaginemos una película en la que todo el mundo, desde el policía de la esquina hasta el camarero de la cafetería, es absolutamente espectacular y llamativo. Podría quedar una película muy bonita, pero no resultaría creíble. Por supuesto, hay veces en las que un papel muy relevante es más un personaje de carácter. El alocado capitán marino de Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, El tullido de mi pie izquierdo, My Left Foot, El discapacitado psíquico, ya recuperado, de Joche Monos, 12 Monkeys. Una de las tristes ironías del mundo del cine es que los actores y actrices protagonistas pueden, y a menudo lo hacen, conseguir papeles de carácter, mientras que los actores de carácter no siempre pueden ser protagonistas. Hasta cierto punto, es cuestión de físico. Johnny Depp, Daniel Day-Lewis y Brad Pitt siempre han sido lo suficientemente deslumbrantes para interpretar protagonistas. Sencillamente, prefieren papeles más estrafalarios. Del mismo modo,
Julianne Moore tiene belleza de sobra para convertirse en protagonista, pero al parecer prefiere elegir papeles menos convencionales. Por otro lado, la mayoría de los actores de carácter no tiene el físico ni la presencia, o un nombre suficientemente reconocido, como para interpretar al protagonista. Como actriz de carácter con un respetable currículum, Laura Dern fue una elección interesante para Parque Jurásico. Tenía la inteligencia y las aptitudes interpretativas para darle atractivo y frescura a lo que podría haber sido un papel menor. Hay personajes escritos tan minuciosamente que es difícil encontrarles un intérprete. Se necesita un actor que pueda aportar la cualidad indicada para hacer que funcione la historia. Otros personajes, como el que Laura acabó interpretando en Parque Jurásico, admiten muchas más posibilidades, como demuestra la lista de actrices que vinieron a las audiciones. Cualquiera de estas buenas actrices podría haber logrado que el personaje funcionara. Pero sencillamente no gustaban al director tanto como Laura Dern, que aportó al personaje una personalidad especial propia, su viva inteligencia, su peculiar sentido del tempo. Siempre parece demorarse en contestar un poco más de lo esperado, su energía, su sorprendente encanto. Y, a diferencia de algunas protagonistas o ingenuas, estaba dispuesta a correr entre las zarzas, ensuciarse y desmelenarse. De modo que, cuando por fin terminó la película que estaba rodando en Canadá, me encantó concertar una entrevista. Steven hacía todo lo posible para que sus invitados se sintieran cómodos, sobre todo los niños, por lo que las oficinas donde se entrevistaba con los actores incluían una sala de juegos completa, con máquinas del millón y videojuegos, así como una especie de sala de reuniones amueblada al estilo del suroeste, con esos cómodos sofás de estameña, mesitas bajas llenas de cachivaches indios, todo dispuesto en suaves tonalidades ocres, anaranjadas y óxido. Uno tenía la sensación de que realmente se encontraba en el cuarto de estar de una casa, el ambiente perfecto para tranquilizar a un actor nervioso. El día que Laura acudió a su reunión, Steven y yo ya estábamos allí, la invitamos a sentarse, a servirse un refresco, fruta y galletitas que había en la mesita de café. Sin embargo, a menudo me toca esperar con un actor durante varios minutos hasta que el director se une a nosotros o nos pide que pasemos a verle. Aunque generalmente se tiene la idea de que una reunión es un acto social, todo el mundo sabe que en realidad es una entrevista de trabajo, lo cual hace que algunos actores se pongan comprensiblemente nerviosos. Por ello, haré todo cuanto pueda para ayudarlos a relajarse, charlar sobre un papel anterior o actual, o tal vez hablar de cualquier cosa menos del trabajo, de sus aficiones, su familia, las vacaciones. A veces noto que el actor preferiría quedarse a solas, un momento de silencio antes de desplegar su encanto para un director. La de Laura era la única entrevista que habíamos concertado aquel día, por lo que podíamos evitar el vodevil de tratar que no se encontraran dos actores famosos, hacer pasar a Kevin Bacon por una puerta mientras sacábamos a Kevin Spacey por otra. Siempre intentamos que el actor sienta que es el único al que vamos a entrevistar, aunque, por supuesto, todo el mundo sabe la verdad. Hay directores que se muestran torpes o secos en estas reuniones, haciendo más difícil que el actor se relaje. Pero, con Steven, el actor siempre era el centro de atención. Dejaba bien claro que estaba familiarizado con su trabajo, y no hay nada que relaje tan rápidamente a un actor como eso. Se mostraba amable y cortés, y cuando preguntaba a un actor qué pensaba, parecía genuinamente interesado. De acuerdo, es Steven Spielberg, una figura de personalidad deslumbrante aunque estés repantingado en lo que podría ser su cuarto de estar. Pero con Steven todo es trabajo, y los actores que cuentan con una depurada habilidad para adivinar qué es lo que realmente quiere un director pueden ver inmediatamente que no busca adulación. Solo intenta descubrir si existe la suficiente química personal para sobrevivir a los largos meses del rodaje de una película. Si esta lectura te está siendo útil, Coppola, no olvides darle un me gusta y suscribirte. A veces rompía el hielo preguntándole al actor en qué habitación de la casa cenaba su familia. Al evocar las circunstancias que rodeaban las comidas de su infancia, el actor se relajaba que evidentemente, no hay respuestas equivocadas ante esa pregunta, y, sin que se diera cuenta, ahí, estaba charlando con Coppola, tan tranquilamente, como si fueran solo dos personas que entablan una conversación. Steven solía centrarse más en el trabajo, pero a los actores también les gusta hablar de eso. Bueno, dime, ¿cómo ves el personaje?, podía preguntar Steven, y cuando la actriz contestaba, él escuchaba atentamente, como si la respuesta realmente le importara. Tengo más o menos una idea clara, pero me encantaría que me dieran indicaciones, podría contestar la actriz.
en realidad, estaba algo desconcertada. Si en el primer acto ella es tan lanzada, ¿cómo es que se desmorona tan rápidamente en el tercer acto? Aunque las películas no se dividen formalmente en actos, los cursos de Robert McKee y Sid Field para futuros guionistas han conseguido que prácticamente todo Hollywood emplee ese término. Una actriz realmente segura de sí misma podría incluso decir, no sería mejor si te lo mostrara, sin más, y la entrevista se convertiría en una audición. En la entrevista de Laura, la actriz insistió en que le parecía divertido convertirse en una heroína de acción. Con ese comentario tan positivo y entusiasta, Laura dejaba claro que no era un snob con pretensiones que se quejaría por la falta de profundidad del personaje, por el contrario, se comportaría como toda una veterana corriendo entre las zarzas, siempre dispuesta a ceder el foco a sus coprotagonistas, los dinosaurios. Me regocijé en silencio ante lo que me pareció un detalle inteligente por parte de Laura, agradecida porque no hubiera hecho algunas de las tonterías que había visto hacer a otros actores. Me estremezco solo de pensar en la cantidad de actores que le han dicho al director, oh, no he tenido tiempo de leer el guión. ¿Por qué no me hablas de él? O esos actores que se toman demasiadas confianzas con el director, como si realmente fueran viejos amigos. O, por supuesto, esos actores que se presentan realmente tarde a una entrevista o una audición, o que llegan con pinta de no haber dormido en semanas, o vestidos con vaqueros y camisa para un papel supuestamente glamouroso. Por no hablar del actor que ha hecho una lectura fantástica para nosotras, y luego le ofrece al director una interpretación del personaje totalmente diferente. Lo que más irrita a Janet son esos actores a los que prepara a conciencia para una entrevista o para una audición, les describe el guión, la situación, las exigencias del papel. Entonces, cuando el director pregunta, ¿sabes qué estoy buscando?, el actor dice, no, no tengo ni idea, en lugar de, bueno, Janet ya me lo ha contado, pero me encantaría oír tu punto de vista. Me fastidia bastante que un actor cambie totalmente el guión mientras hace una lectura para el director, que improvise sus propios diálogos, alterando el ritmo que tan cuidadosamente ha construido el guionista. Esto resulta especialmente problemático, por no decir insultante, cuando el director es también el guionista. Por supuesto, a veces le pedimos a los actores que empleen sus propias palabras o, incluso, que improvisen. Pero directores como John Hughes o Bob Reiner han meditado cada palabra, y no les gusta que un actor ignore las palabras que han elegido cuidadosamente. Nota para los actores: si tenéis que cambiar algo, por lo menos preguntad antes. Otra cosa que me resulta frustrante es cuando un director se toma su tiempo para hablar con el actor sobre otra manera de enfocar la escena. El actor asiente y lo entiende y entonces va y hace una lectura idéntica a la primera. Está claro que este es uno de esos actores que ignoran el significado de la acción, seguir las indicaciones. Por suerte, a Steven le gustó Laura tanto como esperábamos. Al día siguiente, llamamos a la agente de Laura y le dijimos que su cliente tenía el papel. Según una entrevista que vi de casualidad en el Independent Film Channel, Laura también sabía que la entrevista había ido bien. Pero, según admitió, para ella fue sorprendente ya el hecho de tener una entrevista. Tratándose de alguien tan importante como Steven Spielberg, se habría conformado con una audición. Jane, quien es considerado una estrella, cuando se convirtió realmente en estrella y cuánto tiempo le queda antes de dejar de ser una estrella son preguntas de vital importancia en el mundo del espectáculo. En la respuesta entran en juego la política, la personalidad, las modas del momento y un millar de factores más. Pero, después de 25 años trabajando en la industria, Janet y yo hemos dedicado mucho tiempo a pensar en la parte de esta ecuación que afecta a la propia cualidad de estrella del actor. Aunque hemos cometido errores, como todo el mundo, hemos llegado a saber qué se siente al estar en una habitación con una estrella, antes incluso de que hayan alcanzado el estrellato. Las estrellitas. Jane. Desde El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, hasta Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter and the Sorcerer, Stone, siempre nos ha supuesto un reto seleccionar actores para papeles de niños. Me resulta bastante sorprendente ver la cantidad de películas en las que hemos trabajado que giraban en torno a la infancia. Además de El Señor de las Moscas y Harry Potter, Janet y yo hemos confeccionado los repartos de Cuenta conmigo, Stand By Me, Daniel el Travieso, Janes the Menace, Solo en Casa, Home Alone, y Solo en Casa 2, Home Alone 2, Lost in New York, El Peque se va de marcha, Baby's Day Out,
Un muchacho llamado North, La pequeña pícara, Oak, Milagro en la ciudad y Dulce Hogar, a veces, Parenthood, por no hablar de todas las películas que se centran en la adolescencia, Rebeldes, La ley de la calle, Todo en un día, Aventuras en la gran ciudad, Mystic Pizza, Friday Night Lights. Luego están esas películas en las que los adultos son los protagonistas, pero al menos un niño tiene un personaje central, y aquellas películas en las que necesitábamos un crío solo durante unos minutos, pero esos minutos eran cruciales para que la película funcionase. Está claro que ningún director de casting llegará muy lejos si no sabe trabajar con niños. Si bien hay aspectos en los que seleccionar niños es igual que seleccionar adultos, hay otros aspectos en los que estamos hablando de cosas bien distintas. La técnica de la interpretación cinematográfica no se desarrolló pensando en los niños, y puede suponer todo un reto encontrar niños que puedan funcionar en el complejo mundo del rodaje de una película. Un actor adulto depende o debería depender de una combinación de instinto y técnica, pero la técnica es primordial. En el cine, a veces hay que meterse directamente en una escena emotiva, cogiéndola en un punto álgido o en un momento difícil. Es una técnica que nos permite generar las lágrimas o la rabia o la alegría inenarrable del primer amor justo en el momento en que el operador de sonido y el eléctrico, encargado de la iluminación, y el operador de cámara y el director de fotografía y el director estén preparados, y es una técnica que nos permite repetir ese momento emotivo una y otra vez. Y luego, cuando el director y el equipo han logrado las tomas frontales que necesitan, preparan el plano una segunda vez para tomarlo desde un lado, o una tercera vez para hacer un contrapicado, o una cuarta vez para rodarlo desde el otro lado, y, después de otras 3 o 4 horas de espera, hay que volver a meterse en situación una segunda, tercera o cuarta vez, tratando de generar un nivel de intensidad a la altura de todo el trabajo realizado, para que, cuando todo se edite en la sala de montaje, varias docenas de tomas, rodadas durante varios días, encajan perfectamente formando una secuencia coherente. Como se puede ver, es un trabajo tremendamente técnico al igual que artístico, y, si bien los mejores actores a menudo están impulsados por la inspiración divina, también tienen que recurrir a su oficio. Sin embargo, es muy poco probable encontrar a un crío que, con 5, 10 o incluso 15, domine realmente hasta ese punto el oficio de actor, y mucho menos alguien que sea consciente de cómo tiene que ser un personaje. De acuerdo, a veces nos encontramos con una Dakota Fanning, La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, o un Jamie Bennett, Poseidón. A sus 8 años, esos críos saben más sobre cómo crear un personaje de lo que algunos actores aprenderán en toda su vida. Sin embargo, la mayoría de los niños actores se acercan a la interpretación cinematográfica con ánimo de juego. Nuestro trabajo consiste en ayudarlos a jugar de manera que produzcan la interpretación que queremos. Una vez que consigan utilizar su fértil imaginación para entrar en el espíritu de la historia, su mentalidad de finjamos los llevará, es de esperar, hacia una emoción genuina y elecciones interesantes. Imagina que eres un príncipe muy poderoso, y que sabes que cualquier orden que des, alguien la cumplirá inmediatamente o, de lo contrario, perderá la cabeza. ¿Cómo les hablarías a tus criados? Muéstramelo. Imagina que soy el criado que acaba de decirte que no puedes tomar postre. Oh, ¿y si estuvieras muy triste porque tu mejor amiga se va? Ahora tienes que despedirte de ella. Muéstrame lo triste que estás. Cuando Janet y yo seleccionamos actores adultos para mostrárselos a nuestros directores, buscamos intérpretes con una técnica sólida, personas con las que el director pueda estar seguro de que se pondrán en sus marcas, repetirán las tomas y seguirán las indicaciones. Pero, cuando escogemos críos, normalmente queremos ver que niños podrán sumergirse más fácil e intensamente en un mundo de fantasía y juego que satisfaga las necesidades del guión. Mientras el niño explora un mundo de fantasía, nosotras buscamos el don especial del crío. En ese sentido, seleccionar críos y seleccionar adultos es lo mismo. Todo intérprete, de la edad que sea, proyecta un aura determinada, un sabor determinado. Nuestro trabajo consiste en encontrar a los intérpretes cuyo sabor mejor vaya a la película. En Una mente maravillosa, por ejemplo, para el papel de sobrina de Charles necesitaba a una niña que pareciera melancólica y solitaria. Al principio creemos que su dolor surge del hecho de que sus padres hayan muerto en un accidente. Entonces Naz se da cuenta de que, en todos estos años que la ha visto, ella nunca ha envejecido,
lo que a su vez le lleva a comprender que tanto la sobrina como Charles son ilusiones producidas por su enfermedad. Por ello, para esta niña imaginaria necesitaba una criatura sutil, frágil, con aspecto de abandonada, pero con una mirada consciente, atormentada, una joven poseída por lo que Janet llama un alma anciana. Ya que tenía muy poco diálogo, no podía depender de lo que dijera, ni siquiera de lo que hiciera para transmitir esa cualidad. Su propio ser tenía que irradiar esa sensación de espiritualidad. No resultaba tan fácil satisfacer ese conjunto de exigencias. La mayoría de los niños actores profesionales son criaturas campechanas que se ganan la vida haciendo telecomedias y anuncios de Kellogg's. Su trabajo consiste en estar guapos y divertidos, felices y encantadores. Pero no buscábamos que esto fuera un anuncio de Kellogg S. Buscábamos la anti-Kellogg S. La anti-Kellogg S que supiera actuar. Para encontrar a esta cría milagrosa, vimos a cientos de niñas. Nuestra primera tarea consistía en descartar a las niñas que no se sintieran cómodas ante la cámara. Es lógico pensar que ningún padre traería a una audición a un niño que fuera tímido hasta el dolor, que se asustara de dejar a su madre en otra habitación, o demasiado tímido para mantener una conversación con alguien relativamente desconocido. Bueno, pues no. Hay muchos tipos de madres y padres que conducen a sus adorados pero aterrados hijos a toda clase de audiciones, por lo que nos hemos acostumbrado a descubrir y rechazar amablemente a los niños que realmente no quieren estar allí. Janet. He de admitir, aún después de 25 años seleccionando niños, que todavía me sorprenden las formas que descubren los padres del artista, normalmente las madres, para implicarse en las audiciones de sus hijos. Aunque jamás permitimos que los padres entren en la sala de audiciones, un niño que no sepa manejarse sin tener a sus padres a mano probablemente no funcionará en un rodaje. Siempre hay una o dos mamás que se quedan de pie, junto a la puerta de la sala de audiciones, la mano en el oído, haciendo lo imposible por oír lo que ocurre dentro. Les decimos a nuestros ayudantes que no les permitan hacer eso, pero, como sea, insisten, y entonces, supuestamente, se encuentran en una posición en la que pueden hacer un repaso detallado de cada momento de la audición con su pobre y asediada criatura. Luego están esos padres que hacen promesas, también conocidas como sobornos. Si haces una buena audición, te llevo a McDonald's S. Si consigues una callback, te compro un juguete. ¿Qué será lo siguiente? Si no consigues el papel, ¿a la cama sin cenar? Menos enojosos pero igualmente irritantes son aquellos padres que han preparado tan cuidadosamente a sus hijos, que nunca oímos la versión que el propio niño tiene de un personaje. Por supuesto, muchos de los niños que vemos son demasiado jóvenes para saber leer, y necesitan que sus padres les enseñen las palabras y expliquen la situación. Pero eso no significa que queramos que un niño llegue con cada tono en su sitio. De hecho, a menudo les decimos a los niños que tiren el guión y se limiten a utilizar sus propias palabras. Luego están esas madres que alisan el cabello de sus hijos con su propia saliva y nunca es una visión agradable, y las mamás que, ansiosas, aíslan a sus hijos del resto de niños de la sala de espera. No sé si es que piensan que la competencia pondrá nervioso a su hijo, o si es que temen que otro actor le robe a su hijo la forma de plantear la escena, pero en cualquier caso es triste. Mis padres favoritos son aquellos que les comunican la idea clave de que se supone que esto tiene que ser divertido. En lugar de preguntar, ¿cómo te ha ido?, cuando recogen a sus hijos, preguntan, ¿te lo has pasado bien? Entonces, independientemente de la respuesta, dicen algo positivo y alentador, y se centran en la siguiente actividad que tengan a mano. Transmiten el mensaje de que ninguna audición es para tanto, que lo principal es divertirse y que querrán al crío exactamente igual pase lo que pase con su carrera. Ojalá tranquilizaran así a los actores adultos. Un recuerdo agradable de madres de artistas surgió durante las audiciones para una película, y ni siquiera recuerdo cuál, en la que, por alguna razón, teníamos que seleccionar a un niño de 12 años y una stripper. Aquel día, la sala de espera estaba repleta de chicas tremendamente sexys, chicos prepúberes y sus madres. Algunas de las madres se lo tomaron con humor, pero otras echaron un vistazo a esas actrices vestidas para lucir al máximo sus encantos e hicieron todo lo posible por evitar que sus hijos vieran lo que era evidente. De todas formas, tengo la impresión de que a bastantes de esos críos les llegó la pubertad aquel día. Jane. Joven o mayor, todo el mundo se siente un poco intimidado ante una audición, por lo que hay que encontrar la forma de tranquilizar a los intérpretes. Con los niños,
Janet y yo normalmente vamos entrando lentamente en situación, tratando de jugar un poco con los niños y viendo si podemos lograr que se diviertan con esta ficción. Queremos ver quién puede relacionarse con nosotras en lugar de centrarse completamente en la cámara. También estamos preparadas para dar más indicaciones a los niños que a los adultos. A menudo, cuando un actor, de la edad que sea, se presenta para un personaje secundario, trae solo la separata, las pocas páginas de la escena que se hará en la audición. Casi nunca tienen ocasión de leer el guión completo. Como consecuencia, no saben en qué contexto situar su escena, ni siquiera si se trata de una comedia o un drama. Un actor adulto debería encontrar el modo de hacer sus deberes, preguntar a sus representantes por el proyecto, o, como poco, llegar temprano a la audición y tratar de sonsacar información a la recepcionista. Y si nos consta que un actor adulto ha tenido acceso al guión pero no se ha molestado en leerlo, lo más habitual es que nos mosqueemos. Sin embargo, con un niño, damos por supuesto que tendremos que ponerlos en situación. Cuando estaba buscando al hijo del protagonista de Cinderella Man, el hombre que no se dejó tumbar, Cinderella Man, tuve que explicar a críos, a los que, es de suponer, jamás les había faltado comida en su vida, que el niño de la escena había robado un salami porque su familia pasaba hambre. Quería que estuvieran nerviosos por enfrentarse a su padre, y que reflejaran su miedo ante el hecho de que, si papá no podía conseguir suficiente comida, podrían acabar en un orfanato como los niños de la calle. Ningún niño de 9 años se iba a leer todo el guión, así que tenía que recrearlo para cada uno de ellos, y luego ver si estaban preparados para jugar conmigo. En ciertos aspectos, resultó incluso más difícil encontrar a la niña de una mente maravillosa, ya que esa cualidad atormentada que buscábamos es muy poco frecuente entre los niños actores. Con todo, acabamos con un puñado de niñas que, en mi opinión, podrían hacer el trabajo. Como de costumbre, Ron Howard se entrevistó con mis principales opciones y luego escogió a 5 niñas para que hicieran una audición con Russell Crowe. Había una niña en ese grupo que me gustaba especialmente, una actriz de mucho talento, pero tenía un aspecto tal vez demasiado sólido. Resultaba muy poco creíble que una cría tan robusta fuera producto de la imaginación de alguien. Así que acabamos con la etérea Vivien Cardone, una frágil cría de 7 años, tan delgada y pequeña que podría pasar por la niña de 5 años que el guión especificaba. Aquello era un extra. Teníamos esos 2 años más de madurez y talento, sin tener que sacrificar la extrema juventud del personaje. Vivien, bautizada en honor de la igualmente etérea Vivien Leigh, había hecho varios anuncios cuando la contratamos, por lo que tenía una poderosa presencia ante la cámara y mucha práctica a la hora de buscar sus marcas, repetir varias tomas y hacer todas esas cosas técnicas que forman parte de la interpretación cinematográfica. De ahí pasó a trabajar durante varias temporadas en la serie de televisión Everwood, donde su aire trágico le encaja de maravilla en el papel de una niña que ha perdido a su madre. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.